Ahora, doctor, me quisiera que entráramos un poquito en el esquema de salud pública. Se habla mucho y creo que nadie nos podrá mentir aquí que nuestro sistema de salud está olvidado, deteriorado y que se está buscando retomarlo, fortalecerlo. ¿Cómo andamos? Usted que le conoce más, ¿cómo andamos realmente en salud pública en México? Nunca se me va a olvidar a un Carlos Marín que decía en Milenio, en la administración pasada, que el sistema de salud mexicano era envidiable en todo el mundo. Y quizás el papel, digo, a mí me parecería que el papel, la idea del sector salud mexicano es envidiable, pero en la operatividad, pues creo que deja mucho que desear. ¿Cuál es el diagnóstico para la salud mexicana? Mira, aquí hay que poner una ley. Yo tuve la oportunidad de ser director de un hospital de alta especialidad materno-infantil en el estado de Guanajuato. Entonces yo sé cómo funciona el sistema de salud y te puedo decir, los trabajadores de la salud, desde los vigilantes, intendencia, enfermería, la gente que está en las calderas, los cocineros, las nutriólogas, acabando hasta unos cuates que son médicos por ahí que trabajan en el hospital, todos en el hospital, en general son gente muy trabajadora. El problema son los liderazgos. El problema es que los liderazgos no han estado siempre motivados con lo que siempre tiene que ser lo que se encuentre al centro de nuestra atención y al centro de nuestro trabajo como prestadores de servicios de salud, que es el paciente y el bienestar de la población. Si a mí llegan y me dicen que hay un nuevo aparato, que hay una nueva medicina, que hay una nueva sutura, un nuevo lo que sea, yo estoy obligado a pensar, ¿y eso de qué manera impacta a mi población y cómo la beneficia? Si no va a impactar positivamente a mi población, así sea la más nueva tecnología, no tengo por qué adquirirla. El problema está en que si el compadre es el comercializador que vende esos aparatos, pues no tiene sentido. Se pierde entonces ya el sentido de la congruencia de atender a los pacientes y de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Contestando tu pregunta, México ha sido líder, fíjate, México ha sido líder en salud pública, todavía no habías nacido, meme. En los años 70, si tú vas a Costa Rica, vas a 4 o 5 países de Centro y Sudamérica, vas a ver que los hospitales de salud pública son prácticamente iguales arquitectónicamente que los hospitales del Seguro Social. ¿Por qué? Porque el Seguro Social, con ese esquema que tenía tripartita, que el gobierno pone una parte, el empleador otra y el empleado otra, era uno de los sistemas más bien planeados para asistencia social, aportación de servicios médicos y retiro para las personas. Y entonces copiaron el modelo de muchos países, el modelo de México lo copiaron en muchos países y lo replicaron. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó la gente y se robó el dinero. Y entonces se cayó el modelo, porque si tú le quitas todo el dinero, ya no se puede financiar y así pongas gente muy trabajadora, muy responsable, tengas unos epidemiólogos, unos salubristas, una gente brillante trabajando, no puedes porque no tienes presupuesto. Y entonces cuando no hay suturas, no hay sábanas, no hay sillas de ruedas, no hay equipos para poner soluciones parenterales, en fin, estás boicoteando tu servicio de salud. Otro ejemplo, Birmex fabricaba vacunas. Birmex en 2005, 2006, 2007 era una industria que pertenecía realmente al gobierno y exportaba a 15 países vacunas y biológicos y sueros, antídotos, a 15 países. Viene la pandemia de 2009 del H1N1 y entonces piden un préstamo de 1,000 millones de pesos para inyectárselo a Birmex porque Birmex iba a producir la vacuna para H1N1. Termina la epidemia o la pandemia de H1N1. Nadie sabe dónde están los mil millones de pesos. No hay ninguna vacuna, no hay protocolos de investigación para vacuna y Birmex se declara en quiebra y entonces ya nada más va a ser suero anti-alacrán y suero anticrotálico contra las serpientes. Ese es el problema, que todo lo que ha funcionado, porque México es un país que tiene
impresionante capacidad intelectual, habilidades manuales, habilidades clínicas, sensibilidad. Mira, una parte muy importante de la práctica de la medicina es que te importen los demás, y México es un país de gente compasiva, de gente buena, y eso es muy importante cuando practicamos medicina. Pero si lo que va a suceder es que nos van a boicotear las personas que están arriba, que son los líderes, porque van a llegar a robarse el dinero, la gente no puede trabajar así. Y todas las áreas que han empezado a trabajar de manera brillante, desafortunadamente la gente deshonesta las ve como una oportunidad. Como saben que un servicio médico eficiente va a empezar a recibir un flujo de capital o de dinero muy importante, lo empiezan a ver como una fuente de enriquecimiento, y entonces el proyecto se cae. Entonces lo que era muy exitoso va a fracasar justamente por eso, ¿no? Ahí está. Yo creo que esta parte era clara que nos ayudara a entenderla. Quiero rescatar algunos comentarios de aquí, de la gente, Claro. para irles dando como un cauce, ¿no? Dice Nixon, un gran error. Yo tuve COVID en marzo del año pasado. La prueba es para hacer cuarentena, que te aísles, no contagies a la gente. Cuando yo fui contagiado, no creo que contagie a mucha gente. La prueba es para evitar más contagios. ¿Es No, para eso? no. Hay dos tipos, hay dos tipos de diagnóstico COVID. El primero es el diagnóstico de sospecha. Cuando yo sospecho que un paciente tiene COVID, ¿por qué? Porque tiene los 4 síntomas cardinales: la pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. Si yo tengo todos esos síntomas y hay una pandemia o una epidemia a mi alrededor, yo soy un diagnóstico de sospecha. Si hago una prueba de PCR, lo confirmo. ¿Cuántos pacientes se confirman? Los menos, el 30%. Y así es, y así funciona, y así lo debemos hacer. ¿Qué pasa cuando una persona tiene, y esto se los han repetido prácticamente todas las noches desde marzo del año pasado? ¿Qué pasa si yo tengo los 4 síntomas cardinales y estoy en un mundo en el cual hay una pandemia? Me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa. ¿Cuánto tiempo me quedo en mi casa? 10 días. ¿Me tengo que hacer una prueba para volver a salir a la calle? No. También, si yo tengo 24 horas, por lo menos sin fiebre, sin síntomas, ya no me duele la garganta, ya estoy recuperado, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo picos febriles, ya no tengo tos, y ya pasaron por lo menos 24 horas, yo al día siguiente, es decir, 48 horas después de que no tengo síntomas, ya no tengo enfermedad, puedo seguir infectado y puedo infectar a alguien más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me pongo mi cubrebocas y salgo a la calle. ¿Por qué? Porque ya mi capacidad, mi viremia, mi capacidad de infectar a otras personas es mucho menor, y ya equivalgo a un paciente asintomático que está infectado, pero es asintomático. Entonces ya podría salir. ¿Cómo Entonces, es el, perdón que lo interrumpa, pero no, muchos me han preguntado, ¿cómo es el regreso a la normalidad? ¿Qué deberíamos de hacer o dejar de hacer? Se lo pregunto porque veo también mucha gente como confiada, diciendo, ya me vacuné, ya puedo, no sana distancia, me quito cubrebocas, adiós al lavado de manos, y al menos yo creo que aquí hemos insistido mucho en esto está para quedarse, o sea, ya se quedó. la gente que nos vacunamos tenemos que seguir utilizando cubreboca porque nos podemos infectar. Es muy probable que si nos infectamos no nos vayamos a enfermar, pero si nos infectamos y somos portadores del virus, podemos infectar a otras personas. Y en mi caso, bueno, pues yo en el consultorio no quiero, en la clínica, no quiero contaminar a alguien, no quiero infectar a alguien, ¿no? Entonces, las personas que nos vacunamos tenemos que seguir utilizando el cubrebocas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya vacunado por lo menos el 67% de la población, y eso quiere decir que ya la velocidad a la que se va a desplazar la pandemia es muy lenta. Imagínense un cuarto muy grande, un gimnasio, donde hay 100 personas, de las cuales 67 están vacunadas y las otras 23 no están vacunadas. Entonces, digo, 33 no están vacunadas. Entonces andan caminando por ahí, pero es muy difícil ya que se pongan en contacto. Entonces, eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Hasta que no alcancemos eso, no podemos dejar de utilizar el cubrebocas. Y fíjense que me parece muy bueno, yo tiendo a ser muy positivo y muy optimista. Fíjense que es muy bueno que la gente haya entendido medidas de higiene básica
no tanto el uso del cubrebocas, el cubrebocas ya es algo más extremo, pero medidas de higiene básica, de no estarse tocando la cara, de no picarse la nariz, de no meterse los dedos en la boca, ser muy cuidadoso con lo que tocan, la higiene de las manos es fundamental. La gente lo ha entendido. Tú dime, Meme, ¿cuántas personas has visto enfermas de gripa normal en los últimos 3 meses? Muy pocas. Muy pocas, porque las medidas de prevención para la gripa son exactamente lo que estamos haciendo. En estas épocas, todos los años, era un moquerío por todos lados, todo el mundo andaba con gripa y con su Kleenex y todo el mundo. Y ahorita no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque las medidas extremas que se están viviendo nos están enseñando que la higiene, el distanciamiento social, el no tocarse la cara, el lavarse las manos, son medidas muy buenas. Entonces la gente está aprendiendo. Yo espero que la gente se quede con algo, no vaya a abandonar todo después de que termine la pandemia, y esto va a ir disminuyendo significativamente. A partir de junio, julio, ya prácticamente vamos a estar muy cerca en México. En México determina. Desafortunadamente, en el resto del mundo, México es uno de los países Hoy puse un tuit también, México está dentro del 10% de los países que tienen una velocidad de vacunación reconocida. Entonces, es muy importante. Es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil. Obviamente Brasil es un país en desarrollo. México es el segundo país en desarrollo en porcentaje de vacunación. México lo está haciendo muy bien. Y cuando digo México, no estoy hablando de un presidente, no estoy hablando de un subsecretario, no estoy hablando de todos ustedes, de todos nosotros. Yo no estoy en México, estoy en Estados Unidos, pero bueno, seguido voy a México porque hay gente muy querida por allá y tengo cosas que hacer por allá, pero México son todos ustedes. Cuando hay gente, yo veo que hay gente que escribe a veces en Twitter, es que México es una porquería. Digo, híjole, estás escupiendo para arriba porque tú eres México. Ese creo que es el fragmento más duro para muchos que se la viven quejándose de México. Y es que México esto y México lo otro, y México aquí, México allá, y ya saben, hasta su sushi terminan mandando muchos. Y bueno, doctor,